Hablaremos hoy de castigos extraños en los mitos griegos, así que haremos un catálogo de episodios que dan cuenta de algunos escarmientos. Se trata de historias en las cuales los dioses, o a veces algún mago, han castigado a los culpables de ofensas, actitudes sacrílegas, no sé, qué sé yo. Y contemos para comenzar, casi a modo de ejemplo, un par de breves asuntos. El primero de ellos tiene como protagonista a Camblistes. ¿Qué cosa? Mucho mejor parece Cambliste que Camblistes. Parece que Camblistes era un rey de Lidia. ¿Qué tal? Ahí anda. Estaba enemistado con un tal Yardano, que aseguraba ser él el rey de Lidia. Ajá. Cuando dos personas dicen ser el rey de Lidia, la enemistad surge entre ellos en forma automática. Sí, claro. Yardano, a quien no hay que confundir con Giordano, No. tenía poderes mágicos y merced a un maleficio indujo a Camblistes a padecer un hambre imposible de saciar. Un día, después de haber devorado casi todo lo que tenía a su alcance, Camblistes se comió a su esposa. ¿Perdón? Camblistes se comió a su esposa. Y luego, horrorizado por lo que había hecho, Sí, claro. se comió a sí mismo. De esta forma quedó resuelta aquella disputa, parecida a la de aquellos dos perros Sí. que se comieron mutuamente hasta que no quedaron de ellos sino las dos colas. Ahora, alguna vez nos preguntamos, con pretensiones de exactitud, ¿hasta dónde podía llegar uno comiéndose a sí mismo? Ajá. ¿A dónde finalizaba esa operación, por muerte o por saciedad? O por imposibilidad de mordisco. O por claro, por ejemplo. Y nadie me supo contestar. Tampoco era muy apasionante, ¿no? Pero bueno. Otra historia. Eos, recuérdese a la Aurora, ¿no? Eos, También padeció un maleficio, si es que así se lo puede llamar. Como sabemos, la Aurora es la diosa de los dedos color de rosa. Los rosáceos dedos que de abre la Aurora. puerta del carro del sol, justamente a la hora que lleva su nombre. Y su leyenda está repleta de amores por el siguiente motivo. En realidad, Eos se unió una noche, vamos a decirlo así, una noche al dios Ares, y Afrodita se puso celosa. Afrodita, la mujer de Ares, además de ser la diosa del amor. Entonces, según los mitógrafos, la castigó condenándola a estar eternamente enamorada. Y así, después de Ares, sedujo a Orión, el arquero de Boca Juniors, Sí, convertido después en cinturón, salvo para los tiros libres. y se lo llevó a Delos. Tenía la costumbre, Afrodita, de raptar, en cierto modo, a sus amados y llevárselos a algún lugar. A Orión se lo llevó a Delos y ahí lo amó. Después Orión terminó mal porque, si no me engaña el corazón, atropelló a nada menos que a la propia Afrodita. Y esta, ¿Cuál? a modo de castigo, le envió un escorpión para que lo picara y lo matara. Y luego vio cómo terminan estas historias. Los tiran para arriba. Tanto el escorpión como el propio Orión quedaron ahí Constelando, sí. convertidos en constelación, que es una de las peores cosas que le puede pasar a una persona. Recuerdo también a Céfalo. El señor Céfalo fue raptado también por la Aurora y lo llevó a Siria, me parece. Claro, bueno, Ahí le dio un hijo, dicen los mitógrafos, como si se tratara de un regalo. de un regalo. Le dio un hijo envuelto en papel de seda, por ejemplo. Y después anduvo con otro que se llamaba Titono el troyano. Y ahí hay una cosa, ¿no? Porque lo quería tanto ella a Titono, que pidió, por un acomodo que tenía con los dioses,
la inmortalidad para Titono. Pero se olvidó de pedir la juventud eterna. Y entonces ahí quedó el pobre Titono como los... la civilidad de Cumas. Es el Prulgus. Sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No. A ver. Algo parecido eran aquellos personajes de la isla creada por el amigo Swift. ¿Por Jonathan Swift? Que también se iban menoscabando con él. Eran inmortales, pero cada vez eran peores. Lo mismo le pasó a este muchacho. Bueno, como nuestra amiga la Sibila de Cumas, que finalmente, como en el acápite de la Tierra Baldía, cuando los muchachos le preguntaban qué deseaba, ella solo podía responder: quiero morir. Claro, así es. Y así fue como terminó convertido en una especie de cigarra seca, claro, y metido en un cajón. Si era inmortal para eso, sí, preferible morir. Bueno, veamos qué sucedió con Autoleonte. Dicen que cuando los locrios combatían, dejaban un hueco en sus filas en honor de Ajax, su compatriota muerto, ¿no? Los locrios creían que el héroe acudía a luchar en medio de ellos. Un día entraron en combate contra los habitantes de Crotona, célebre ciudad por su vecindad con Sibaris. Muy bien. Y uno de estos habitantes de Crotona, llamado Autoleonte, quiso penetrar en las líneas locrias a través del espacio vacío dejado a Ajax. Entonces sucedió algo inesperado. Apareció un fantasma e hirió a Autoleonte gravemente en un muslo. Autoleonte se retiró de la batalla, pero advirtió que, por más que pasaban los días, su herida no curaba. Consultó entonces un oráculo que le indicó, con oscuridad, no de esta manera, que era víctima de un maleficio por haber ofendido a un muerto. Y bueno, si Autoleonte pretendía que su herida sanara, debía ir a la llamada Isla Blanca, allá donde Judas perdió el poncho, en la desembocadura del Danubio. Usted sabe que el Danubio desemboca en el Mar Muerto. Sí. En el Mar Negro. El Mar Negro. El Mar Muerto solamente desemboca en Jordán. Donde hoy día hay bastantes problemas. Sí. En el Mar Negro, sí. Y además de ofrecer sacrificios expiatorios a Ajax, debía cantar una palinodia. Una palinodia. Es un canto de retractación, claro, y de reconocimiento del error cometido, ¿no? Para que el otro cante un palimpsesto después. Sí. Pero qué linda una palinodia. Casi todas las palinodias comienzan igual. Disculpe si no entiende lo que... Disculpe si me retracto. Sí. Empieza a cantar. Bueno. Y ahora bien, llegado a la Isla Blanca, Autoleonte cantó la palinodia y por fin su maleficio pudo curar, pero escúcheme, sí, claro, hay que ir hasta la Isla Blanca. Hasta la Isla Blanca. En cuanto a heridas, ahí está la de Télefo, que era un hijo de Heracles, el más parecido de tantos como tuvo a su padre. Télefo vivía en Misia. Era una tierra pobre. Y luchó contra los griegos que se dirigían a Troya. Misia había sido una parada de los invasores y Télefo, cuando estos llegaron, salió a repelerlos, pero no le fue bien. Parece que por no haber rendido suficientes honores a Dioniso, el dios también lo castigó. Y en una batalla Télefo mató a Persandro, el hijo de Polínices, pero por ahí se le presentó Aquiles y, asustado, quiso huir. Y durante la persecución tropezó con una vid, se cayó y Aquiles lo hirió en una pierna. Por designio de Dioniso, la herida se volvió difícilmente curable. Télefo consultó al oráculo, que es el mismo de hace un rato. Se enteró de que podía curar su herida solo entrando en contacto con el que la había ocasionado. Entonces fue a buscar a Aquiles, pero los griegos se hicieron a la mar y con ellos se fue Aquiles. Pasó mucho tiempo, ¿no? Télefo continuó padeciendo su herida y recién 8 años más tarde los griegos reunieron otro ejército y se concentraron otra vez en Misia. Pretendían llegar a Áulide,
pero no sabían cuál de todos era el mejor camino. Y ahí en Misia estaba Téléfo, con su herida sin cura y padeciendo un dolor insoportable durante 8 años. Y Téléfo ofreció mostrarles el camino si Aquiles consentía en curarlo, ¿no? A él que había sido su enemigo. Sí. Aquiles aceptó y ¿usted sabe cómo se curan las heridas en los mitos griegos? Con herrumbre de la espada. Del que te la hizo, ¿no? Sí. Hoy sabemos que eso produce una muerte segura. Sí, en realidad más que herrumbre lo que se usaba, después acá el doc Eduardo me corregirá, es algún óxido de zinc que también se usaba en los ejércitos y que acompañó a los ejércitos hasta el siglo XVI o XVII, donde viene atutía, el de no hay tutía, ese ungüento se llamaba atutía. Sí. Bueno, y para terminar contemos lo que le pasó a Diomedes, o Diomedes, como usted quiera. Afrodita había conseguido su protección a Paris durante la guerra de Troya. Cuando Paris se batió contra Menelao y estuvo a punto de morir, Afrodita lo salvó del peligro. Más tarde protegió también a Eneas cuando iba a ser muerto por Diomedes. Fue en esa lucha cuando Diomedes consiguió nada menos que herir a la diosa. En el entrevero hirió a la diosa. Y al poco tiempo obtuvo, junto a otros, ¿no?, el triunfo sobre Troya. Fue entonces cuando Afrodita, ofendida, maldijo a Diomedes y lo perjudicó de la siguiente manera. Inspiró en Egialea, la mujer del héroe, la mujer de Diomedes, pasiones imposibles de detener. Qué bueno. Repito, hizo nacer en la mujer de Diomedes pasiones imposibles de detener, que son las únicas que existen. La verdadera, claro. Así, Egialea se dedicó a engañar a su esposo de tal forma que cuando Diomedes regresó a la casa, estuvo a punto de ser masacrado por las decenas de amantes que la mujer mantenía a su lado. Eso se llama un mal encuentro, no con un tipo que huye por atrás. Claro, desnudo. Con decenas de ellos que te masacran. Bueno, y no le quedó otra alternativa al pobre Diomedes que perder a su esposa y salir rajando de allí. Una maniobra clásica. Sí, una venganza. Una maniobra clásica, quiero decir, el hombre que regresa a su casa y ve a su mujer en brazos de una persona más fuerte, o peor todavía, de varias personas, lo único que puede hacer es marcharse de allí a paso gimnástico. Sí, mientras va cambiando su nombre. Bueno, esta es la pequeña lista de castigos de los dioses a quienes incurrieron en su desagrado. Estaba pensando, Alejandro, a ver, en principio algunas consideraciones. Cuando hay un enfrentamiento entre un mago y otro tipo, esto ya es una justa injusta, digamos. Cualquiera sabe los poderes de un mago. Ahora sospecho que ahí hay algún engaño. Estaba pensando en el primero de los relatos que hizo, puesto que si los magos fueran tan vivos, habrían reinado siempre, y salvo los 3 reyes magos que nunca se sabe dónde gobernaban y qué tal lo hacían, nunca han llegado a un lugar. Siempre han tenido más poder los reyes que los magos. Por eso, la venganza de los magos creo que finalmente son un truco, así que dejémoslas de lado. Es verdad, sí. Pero lo cual también es un poco antipático para uno. Uno confía en ese tipo de poderes que puedan trascender el poder. Sería mejor un mundo en donde el poder lo ejercieran los magos, como Luis Piedrahíta, claro, bueno, y no los príncipes. Exactamente, como otros príncipes. Bien, pero digo, ya enfrentados a la cuestión de gente que no es maga en sí misma, una frase que a mí me hace sospechar de la persona que tengo enfrente es esa que dice, cada uno tiene su verdad. Ahí yo ya creo que estoy enfrente de un enemigo, casi seguro. Pero, en realidad, digamos que hay ciertas cosas que son comunes a todas las personas, ¿sí? Y que uno tiene matices sobre eso, que es lo que quiere decir el estúpido que da ese tipo de excusa. Pero para laudar las cuestiones entre las personas, los hombres han decidido recurrir a algo llamado la ley. La ley. La famosa ley de la que tanto se hablaba. Exactamente. Esto, en una sociedad civilizada, nos han enseñado los amigos Locke, Hobbes y compañía, todo eso, permite que haya una forma de saber quién tiene razón, ¿sí? A veces esto no sirve demasiado porque la gente trata de eludir la ley, o bien sucede que la ley escrita no responde a las prácticas y todo eso. Pero, en cualquier caso, una cosa que es importante es saber que las cosas que nos involucran a todos, por ejemplo, la salud, ¿sí?
Uno sabe sobre la salud, está involucrado con la salud, y esto no significa que sea un médico, es mejor llamar a un médico como Eduardo. Digo. Del mismo modo, en la ley, con la gente no tiene derecho a pensar respecto al derecho que saben todo, porque en general la idea que uno tiene acerca de la propia salud o de la ley o incluso de la música o de la literatura no necesariamente es una verdad. Esto es el crimen brutal de cada cual tiene su verdad. Entonces, digo, sobre ese corpus de cosas hay que saber, y en general, cuando se comete un determinado crimen, hay un castigo pensado por ese corpus de leyes que rigen a una comunidad organizada en el mejor de los casos. Pero creo que hay otras formas de transgredir la ley. Fíjese que los dioses, por ejemplo, que eran todopoderosos o bastante todopoderosos, para decirlo así, no podían transgredir las leyes del destino. Casi todopoderosos. Casi todopoderosos, está muy bien, almost almighty. Porque el destino tiene leyes que son superiores a esa ley, a esa ausencia de ley que tenían los dioses. Del mismo modo, entre las personas hay cosas que no se laudarán nunca con el derecho. Hay cosas que tienen que ver con algo que es superior a las leyes escritas en el sentido de, sí, la capacidad que tenemos todos de acceder a ellas. Y en esos casos, estoy hablando de los crímenes contra el honor, por ejemplo. Está hablando de Antígona usted. Estoy hablando, sí, bueno, gracias. Está recitando un parlamento de Antígona. Casi como una piedrita que se lame en la puerta en la puerta de casa mientras baja el sol. Efectivamente. Y digo, en esos casos, bien se sabe que a esta altura de la historia lo que podemos decir es que muchas veces en la bajeza del propio crimen está el peor, casi el peor, digo, de aquella forma que puede adquirir un castigo. Está muy bien. O sea, en el pecado está la penitencia, decían las viejas. Sí, señor. Y esto usted lo ha dicho más intensamente. Vamos a escuchar a una diputada nacional, una de las primeras diputadas nacionales. Sí, señor. A Juanita Larrauri, que era una gran cantante de tangos, que ha grabado este tango que se llama justamente Castigo, y que ha sido compuesto en consideración a este catálogo que acabamos de hacer, evidentemente. Van a ver qué lindo tango es un lindo tango, y cantaba muy bien Juanita Larrauri. Después las modas de las cantantes se volvieron más enérgicas, más enfáticas, así. Sí, más graves, más positivas, por no decir más masculinas. Y esta clase de cantante no tuvo tanta difusión, ¿no? Pero cantaba muy bien Juanita Larrauri. Escuchamos Castigo en la voz de la compañera Juanita Larrauri.